Anoche no pude dormir. No fue por el calor de Oaxaca, donde pasé estas últimas semanas, tampoco por el ruido de las celebraciones que se escuchaban desde la calle. Fue por algo que vi, algo que me dejó sin palabras y que ahora, mientras escribo estas líneas en la madrugada del 25 de diciembre de 2025, todavía me cuesta procesar. Durante 50 años he investigado misterios. He viajado a más de 100 países buscando respuestas. He hablado con testigos de fenómenos inexplicables. He revisado archivos clasificados. He caminado por desiertos donde nadie quiere pisar. Mi nombre es JJ Benítez. Quizá me conozcas, quizá no. Eso no importa. Lo que importa es lo que México acaba de hacer anoche. Lo que millones de mexicanos hicieron sin saber que estaban cumpliendo una profecía bíblica de más de 2700 años. Te pido que me acompañes, porque lo que voy a contarte ocurrió hace apenas unas horas y necesito que alguien más lo sepa. Llegué a México hace 3 semanas, mi intención original no tenía nada que ver con la Navidad, estaba investigando unos testimonios sobre avistamientos en la Sierra de Chiapas, cosas extrañas, luces que se movían de formas imposibles, ya sabes, lo de siempre. Pero algo cambió cuando me encontré con el padre Miguel en San Cristóbal de las Casas. Fue el 10 de diciembre y yo estaba tomando café en una fonda cerca de la catedral cuando él se sentó a mi lado. Un anciano sacerdote de 80 y tantos años, con manos temblorosas pero ojos increíblemente lúcidos. No me preguntó qué hacía allí, no me preguntó nada, simplemente me dijo: Juanjo, deberías quedarte hasta el 24. Aquí va a pasar algo que no has visto en ninguna de tus investigaciones. Me quedé mirándolo. ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca lo había visto antes. ¿El 24? Le pregunté. ¿La Nochebuena? ¿Qué va a pasar? Él sonrió, una sonrisa triste, profunda. Lo mismo que ha pasado durante 500 años. Lo mismo que pasó hace 2000 años en Belén, pero nadie lo ve, nadie lo entiende. Me quedé con él esa tarde, hablamos durante horas, me contó cosas que no voy a repetir aquí porque no vienen al caso, pero al final, cuando ya oscurecía, me dijo algo que me hizo cambiar todos mis planes. En México, cada 24 de diciembre, 80 millones de personas cumplen la profecía de Isaías al pie de la letra, literalmente, y ni siquiera lo saben. Le pedí que me explicara. Él abrió una Biblia gastada y leyó: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Eso, me dijo, es exactamente lo que va a pasar anoche del 24, en cada casa, en cada familia. México entero va a convertirse en el cumplimiento viviente de esas palabras. No lo entendí entonces, pero le prometí que me quedaría, que lo vería con mis propios ojos, y así lo hice. Pasé los siguientes días preparándome. Leí todo lo que pude sobre la Nochebuena mexicana. Hablé con familias, vi cómo preparaban sus nacimientos, cómo compraban las últimas figuras en los mercados, cómo encendían las velas de la corona de Adviento domingo tras domingo hasta completar las 4. Y mientras observaba, comencé a notar un patrón, algo que se repetía una y otra vez, algo que nadie mencionaba, pero que todos hacían. Todos esperaban la noche, no el día, la noche del 24, la Nochebuena, y todos, sin excepción, hablaban de la luz, de encender velas, de iluminar el nacimiento, de esperar despiertos hasta medianoche. ¿Por qué a medianoche? Le pregunté a una señora en el mercado de Oaxaca el 20 de diciembre. Ella se encogió de hombros. Así se ha hecho siempre. Mi madre lo hacía, mi abuela lo hacía. Es la tradición. Pero las tradiciones no nacen de la nada. Tienen un origen, una razón. Y yo necesitaba encontrarla. Busqué en archivos históricos, en crónicas franciscanas del siglo XVI, y encontré algo extraordinario. Fray Pedro de Gante, el primer evangelizador que organizó una Navidad en México en 1526, escribió en una carta al rey Carlos V algo que me dejó helado. Los naturales de esta tierra, cuando les contamos del nacimiento del niño Dios, no se extrañaron.
Uno de los ancianos me dijo que sus abuelos ya esperaban que la luz llegara en la noche más oscura del año. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pueblos que nunca habían conocido el cristianismo podían tener una intuición tan precisa de la profecía de Isaías? Seguí investigando y descubrí que en el México prehispánico el solsticio de invierno que cae entre el 21 y el 24 de diciembre era considerado el punto de inflexión del año, la noche más larga, el momento en que la oscuridad alcanzaba su máximo, pero también el momento en que la luz comenzaba a regresar. Los mayas lo sabían, los mexicas lo sabían, y cuando llegaron los franciscanos con la historia de Cristo naciendo en Belén, no hubo imposición, hubo reconocimiento. Los pueblos indígenas vieron en el nacimiento de Jesús el cumplimiento de algo que sus ancestros ya intuían, la llegada de la luz en medio de las tinieblas. Y por eso adoptaron la Nochebuena como su celebración central. No el 25, el 24, la noche, la vigilia, la espera en la oscuridad. El 23 de diciembre, un día antes de la Nochebuena, caminé por las calles de Oaxaca. Todo el mundo estaba preparándose. Las familias compraban los últimos ingredientes para la cena: pavo, romeritos, bacalao, ponche de frutas, pero también compraban algo más: velas, cientos de velas, miles de velas. En cada puesto del mercado había montañas de veladoras de todos los colores. ¿Para qué tantas velas?, le pregunté a un vendedor. Él me miró como si fuera obvio. Para el nacimiento, pues, para iluminar al niño cuando llegue. Esa noche, el 23, volví a hablar con el padre Miguel. Le conté lo que había investigado, le conté lo que había visto. Él asintió despacio. Mañana lo vas a entender, me dijo. Mañana, cuando caiga la noche, vas a ver cómo un país entero se convierte en luz. Y vas a entender por qué Isaías escribió esas palabras hace 2700 años. Porque las estaba viendo. Estaba viendo esto. Lo que va a pasar mañana, no dormí bien esa noche. Me quedé despierto, mirando el techo, pensando en lo que el padre Miguel me había dicho. Era posible que una profecía tan antigua pudiera cumplirse de una manera tan literal, que millones de personas, sin saberlo, estuvieran representando exactamente lo que Isaías había anunciado. Amaneció el 24 de diciembre de 2025, un martes. El cielo estaba despejado, hacía calor, salí a caminar por la ciudad. Las calles estaban llenas de gente, pero había algo diferente, una atmósfera, una expectativa. Todo el mundo esperaba la noche, todo el mundo esperaba que cayera la oscuridad para encender las luces. El 24 de diciembre de 2025 fue un día extraño. No hubo nada extraordinario en la superficie. La gente trabajó, compró, se preparó para la cena, pero debajo de esa normalidad había algo más, una tensión, una espera. Y yo la sentía en cada conversación, en cada gesto, en cada mirada hacia el cielo que empezaba a oscurecer. A las 5 de la tarde, una familia me invitó a pasar la Nochebuena con ellos. Doña Rosa, una señora de 70 años, me abrió la puerta de su casa en un barrio humilde de Oaxaca. Pase, pase, don Juanjo, me dijo. Ya casi está todo listo. Entré. La casa era pequeña, 2 habitaciones, un patio con gallinas y en el centro de la sala un nacimiento enorme, hecho con musgo, figuras de barro, luces que parpadeaban, pero en el centro, en el pesebre, no había nada, todavía estaba vacío. El niño llega a medianoche, me explicó doña Rosa. Siempre ha sido así. Me senté en una silla de madera, la familia completa estaba allí, los hijos, los nietos, un tío anciano, todos esperando. Eran las 6 de la tarde, 6 horas hasta la medianoche, 6 horas de vigilia. Afuera el sol se estaba poniendo, las sombras crecían y mientras la luz natural desaparecía, doña Rosa comenzó a encender las velas del nacimiento, una por una, con cuidado, como si cada llama fuera sagrada. Y mientras lo hacía,
Murmuraba algo. Me acerqué. Era una oración antigua. Luz que vienes en la noche, no nos dejes en la oscuridad. Luz que naces en el pesebre, ilumina nuestro caminar. Le pregunté de dónde venía esa oración. Ella no lo sabía. Su abuela se la había enseñado, y a su abuela se la había enseñado la suya, una cadena ininterrumpida que se perdía en el tiempo. Y en ese momento, mientras veía esas llamas parpadeando en la creciente oscuridad, lo entendí. Entendí lo que el padre Miguel me había dicho, entendí lo que Isaías había profetizado. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. No era una metáfora, era literal, completamente literal, porque afuera ya había caído la noche. La oscuridad cubría toda la ciudad. Y adentro, en millones de hogares mexicanos, las familias estaban encendiendo velas, estaban creando luz en medio de las tinieblas, estaban cumpliendo la profecía. A las 7 de la noche, las calles de Oaxaca estaban oscuras, pero las casas brillaban. Desde afuera se veían las luces de los nacimientos a través de las ventanas. Miles de luces, cientos de miles, y todas encendidas al mismo tiempo, todas esperando la medianoche. Volví a la casa de doña Rosa. La cena ya estaba servida, pero nadie comía. Primero esperamos al niño, me dijo uno de los hijos. Así que esperamos, en la penumbra, con solo la luz de las velas del nacimiento iluminando la sala. Y mientras esperábamos, los niños cantaban villancicos, canciones sobre pastores, sobre ángeles, sobre una estrella que guiaba en la oscuridad. Y entonces lo vi con una claridad que me estremeció. Lucas 2:8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Velaban, guardaban las vigilias de la noche, no dormían, estaban despiertos, esperando. Eso es exactamente lo que esta familia estaba haciendo, lo que millones de familias mexicanas estaban haciendo en ese mismo momento. Estaban velando, guardando la vigilia, esperando en la oscuridad. A las 9 de la noche, doña Rosa apagó todas las luces de la casa, excepto las del nacimiento. Así era, me dijo, así era cuando nació. Todo estaba oscuro y solo había la luz de Dios. Nos quedamos en silencio, un silencio profundo, roto solo por el crepitar de las velas y las voces de los niños cantando. Y ahí, en esa oscuridad, sentí algo que no puedo explicar del todo. Sentí que el tiempo se había detenido, que esa casa en Oaxaca, en diciembre de 2025, era la misma cueva de Belén hace 2000 años. La misma oscuridad, la misma espera, la misma certeza de que algo estaba por nacer. El reloj marcaba las 10, 2 horas para la medianoche. Doña Rosa sirvió ponche caliente. Los niños estaban inquietos, querían que llegara el momento. Pero los adultos sabían que la espera era parte del misterio, que no se podía apurar, que había que vivir cada minuto de esa vigilia. A las 11, el abuelo, el anciano que había estado callado toda la noche, comenzó a rezar. Su voz era frágil pero firme. Daba gracias por la familia, por la comida, por la vida. Y al final dijo algo que me hizo cerrar los ojos. Gracias, Señor, porque esta noche vuelves a nacer, porque cada año nos das la oportunidad de recibirte de nuevo en la oscuridad, porque la luz siempre vence. 11:30, media hora. Afuera, las calles seguían oscuras, pero desde cada casa salía un resplandor, el resplandor de miles de velas encendidas, y me di cuenta de algo extraordinario. México entero se había convertido en una constelación de luz. En cada estado, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada ranchito perdido en las montañas, las familias estaban haciendo lo mismo, encendiendo velas, esperando en la oscuridad, preparándose para recibir la luz. 11:45, 15 minutos. Los niños ya no cantaban, todos estaban en silencio, mirando el nacimiento, mirando el pesebre vacío, esperando. Doña Rosa tomó una pequeña figura del niño Jesús que había estado guardada en una caja.
La sostuvo en sus manos con ternura. Ya casi, susurró, ya casi llega. El reloj marcaba las 11:58. 2 minutos. Afuera escuché cohetes, campanas de iglesias, el sonido de todo un país preparándose para el mismo momento. 11:59. 1 minuto. Doña Rosa se acercó al nacimiento. Toda la familia se puso de pie. Los niños se abrazaron a sus padres. Y cuando el reloj marcó las 12, cuando la medianoche del 25 de diciembre de 2025 llegó, doña Rosa colocó al niño Jesús en el pesebre y en ese instante, literalmente en ese instante, toda la casa estalló en luz. Encendieron todas las luces, las del techo, las del patio, las de los árboles, y afuera, en las calles, escuché lo mismo. Todo Oaxaca se iluminó, como si alguien hubiera prendido un interruptor gigante. México entero pasó de la oscuridad a la luz en un segundo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Lo vi cumplirse. Anoche, hace apenas horas, después de la medianoche del 25 de diciembre, cuando las luces se encendieron y el niño fue colocado en el pesebre, algo extraordinario ocurrió. La familia completa se abrazó, lloraron. Algunos reían. Los niños corrieron a ver al niño Jesús de cerca y doña Rosa, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Cada año es como la primera vez. Cada año vuelvo a sentir lo mismo». Salí al patio. Necesitaba aire. Necesitaba procesar lo que acababa de presenciar. Desde allí podía ver las casas vecinas, todas iluminadas, todas con sus nacimientos resplandecientes. Y escuché música, risas, voces que gritaban «Feliz Navidad», pero no era una celebración superficial. Había algo profundo, algo sagrado, como si toda la ciudad hubiera pasado por un ritual antiguo y hubiera emergido transformada. Saqué mi teléfono, busqué noticias. Quería saber si alguien más estaba viendo lo que yo estaba viendo y encontré algo sorprendente. En todo México, de Tijuana a Cancún, de Monterrey a Chiapas, lo mismo había ocurrido. Millones de familias habían esperado en la oscuridad hasta medianoche y a las 12 en punto todas habían encendido sus luces. Todas habían colocado al niño en el pesebre. Todas habían celebrado el mismo misterio. Volví adentro. La familia estaba cenando. Me invitaron a sentarme. «¿Qué le pareció, don Juanjo?», me preguntó uno de los hijos. No supe qué responder. ¿Cómo explicarles que acababan de cumplir una profecía bíblica de 2700 años? ¿Cómo decirles que lo que ellos consideraban solo una tradición familiar era en realidad un acto profético de dimensiones inimaginables? Decidí no decir nada, simplemente asentí. Fue hermoso, dije, y lo fue, porque lo hermoso no está solo en comprender, lo hermoso está en vivir, en ser parte del misterio sin necesidad de descifrarlo completamente. Después de la cena, salí a caminar por las calles de Oaxaca. Era la 1 de la madrugada del 25 de diciembre. Las calles seguían llenas de gente, familias que caminaban juntas, niños que corrían con luces de bengala, abuelos que se saludaban en las esquinas, y en cada rostro vi lo mismo: paz, alegría, como si algo se hubiera renovado, como si la luz que encendieron en sus casas también se hubiera encendido en sus corazones. Me detuve frente a una iglesia, la Catedral de Oaxaca. Las puertas estaban abiertas, adentro había cientos de personas, la misa de medianoche acababa de terminar, pero mucha gente se había quedado, rezando, mirando el nacimiento gigante que habían montado en el altar. Y ese nacimiento también estaba iluminado, con cientos de velas, con luces que parpadeaban como estrellas. Entré, me senté en una banca al fondo, y mientras miraba ese pesebre iluminado recordé algo que había leído hace años, una cita de Juan 1:5.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la dominaron. Eso era exactamente lo que había visto anoche, la luz resplandeciendo en las tinieblas. Y las tinieblas no pudiendo hacer nada para detenerla. Me quedé allí hasta las 2 de la madrugada, observando, escuchando las oraciones susurradas de la gente. Y entonces salí. Caminé por las calles vacías rumbo al hotel. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una intensidad que rara vez se ve en las ciudades. Y pensé en los pastores, en aquellos hombres que hace 2000 años estaban en el campo, vigilando sus rebaños cuando apareció el ángel. Lucas 2:9 dice, y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Resplandor, luz, en medio de la noche oscura. Exactamente lo que acababa de ver en México, exactamente lo que millones de familias habían experimentado sin darse cuenta de que estaban reviviendo esa misma escena. Llegué al hotel a las 3 de la madrugada, no podía dormir. Me senté en la cama con mi computadora y empecé a escribir. Necesitaba registrar esto, necesitaba dejar constancia de lo que había presenciado, porque intuía que lo que había visto anoche no era solo una celebración cultural, era algo más grande, algo que conectaba el pasado con el presente, algo que mostraba que las profecías no son cuentos del pasado, sino realidades vivas que se cumplen aquí y ahora. Busqué más referencias bíblicas. Isaías 60:1 hasta 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Tinieblas cubriendo la tierra, oscuridad sobre las naciones. Y entonces luz, gloria, resplandor. Eso fue exactamente lo que vi anoche en México. La oscuridad cubriendo todo. Y luego, a medianoche, la luz apareciendo. De repente, simultáneamente, como si todo el país hubiera sido programado para cumplir esa profecía al unísono. Y lo más extraordinario es que nadie lo planeó. No hubo un decreto, no hubo una coordinación central. Fue algo orgánico, espontáneo, como si la memoria colectiva de un pueblo entero guardara, inscrito en lo más profundo, el mandato de hacer esto cada año, de esperar en la oscuridad, de encender la luz a medianoche, de cumplir la profecía. Desperté pasadas las 9 de la mañana del 25. Había dormido apenas 4 horas, pero me sentía extrañamente lúcido, como si lo que había vivido anoche me hubiera dado una energía que no necesitaba descanso. Salí del hotel y caminé por las calles de Oaxaca. Todo estaba tranquilo, las familias dormían, las tiendas estaban cerradas. Era el día de Navidad y la ciudad descansaba después de la vigilia nocturna. Pero yo no podía descansar. Necesitaba entender más, necesitaba saber si lo que había visto era único de Oaxaca o si había ocurrido en todo México. Llamé a algunos contactos, amigos periodistas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Les hice la misma pregunta: ¿qué pasó anoche a medianoche? Y todos me dijeron lo mismo que yo había visto. Oscuridad hasta las 12. Y entonces luz, toda la ciudad iluminándose al mismo tiempo, todas las familias colocando al niño Jesús en el pesebre, todas celebrando el nacimiento con velas, luces, resplandor. Es la tradición, me dijeron. Así se hace aquí. Pero yo sabía que era más que tradición, era profecía cumplida y necesitaba encontrar más evidencia, más conexiones, más pruebas de que lo que estaba viendo no era coincidencia. Volví a los textos bíblicos. Esta vez me enfoqué en Mateo 2:1 hasta 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, su estrella.
una luz en el cielo que guiaba, que señalaba, que mostraba el camino. Y pensé en algo que había visto anoche pero que no había registrado conscientemente. Muchas casas en Oaxaca tenían estrellas iluminadas, colgadas en las puertas, en los techos, en los árboles, estrellas que brillaban en la oscuridad, estrellas que señalaban hacia el interior, hacia el nacimiento, hacia el niño. No era solo decoración, era simbolismo profético. Cada estrella era una repetición de aquella estrella de Belén. Cada luz era una señal que decía, aquí ha nacido la luz del mundo. Y todo México lo había hecho, sin coordinación, sin instrucciones, solo por memoria, por intuición, por fe heredada de generación en generación. Decidí ir a ver al padre Miguel. Necesitaba contarle lo que había visto. Tomé un autobús a San Cristóbal de las Casas. El viaje duró 6 horas. Llegué al anochecer del 25. El padre Miguel estaba en el pequeño convento sentado en el mismo lugar donde lo había conocido semanas atrás. Juanjo, me dijo cuando me vio, ¿lo viste? Asentí. No hacía falta decir más. Él sabía que yo había entendido. ¿Ahora crees? Me preguntó. Y esa pregunta me dejó sin palabras, porque creer no era la palabra correcta. Yo no creía. Yo había visto, había estado allí, había sido testigo. Vi cómo se cumplió la profecía, le dije. Vi cómo millones de personas, sin saberlo, actuaron exactamente como Isaías describió hace 2700 años. El padre Miguel sonrió. Esa misma sonrisa triste y profunda que le había visto la primera vez, y ahora entiendes por qué te lo dije. Porque esto no pasa en ningún otro lugar del mundo, solo en México. Solo aquí se ha conservado la tradición de esperar en la oscuridad y encender la luz a medianoche. Solo aquí se cumple la profecía cada año. Me senté a su lado. Le conté cada detalle de lo que había vivido. La casa de Doña Rosa, las velas, la espera, la medianoche, la explosión de luz. Él escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Y cuando terminé, me dijo algo que me dejó pensando hasta ahora. ¿Sabes por qué México hace esto? ¿Por qué conservó esta tradición cuando el resto del mundo la perdió? Negué con la cabeza. Porque México entiende la oscuridad, me dijo. Este país ha vivido siglos de oscuridad, de conquista, de guerra, de dolor, y ha aprendido que la única manera de sobrevivir a la oscuridad es encendiendo luz, no esperando que la luz venga de afuera, sino creándola, encendiéndola, manteniéndola viva. Sus palabras resonaron en mí, porque tenía razón. La historia de México es una historia de resistencia, de sobrevivir a la oscuridad. Y quizá por esa memoria colectiva de dolor y supervivencia, el pueblo mexicano había conservado esta tradición, esta profecía viviente, este ritual de luz en medio de las tinieblas. Hay algo más, me dijo el padre Miguel, algo que quizá no notaste. Me incliné hacia adelante. La Nochebuena mexicana no es solo el cumplimiento de la profecía de Isaías, también es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Esperé a que continuara. Juan 8:12, ¿lo recuerdas? Lo recordaba. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Exacto, dijo el padre Miguel. Y cada familia que enciende una vela en Nochebuena está diciendo, yo te sigo, yo recibo tu luz, yo no camino en tinieblas. Era cierto. No lo había visto de esa manera, pero era cierto. Cada vela encendida era un acto de fe, una declaración, un seguimiento. Esa noche me quedé en San Cristóbal, el padre Miguel me ofreció una habitación en el convento, no pude dormir, me quedé despierto, mirando por la ventana, viendo las luces de la ciudad. Y pensé en todo lo que había descubierto en las últimas semanas, en cómo una tradición que parecía simple, folclórica, cultural, era en realidad un cumplimiento profético de dimensiones extraordinarias. Y pensé en algo más.
¿En cuántas otras tradiciones, en cuántos otros rituales que consideramos solo costumbres podrían ser en realidad profecías vivientes? Misterios que se cumplen año tras año sin que nadie lo note, sin que nadie lo entienda, porque estamos tan ocupados buscando lo extraordinario en lo lejano que no vemos lo extraordinario en lo cercano, en lo cotidiano, en lo que hacemos sin pensar. El 26 de diciembre desperté con una certeza. Necesitaba investigar más. Necesitaba rastrear el origen exacto de esta tradición, saber cuándo comenzó, cómo se transmitió, por qué sobrevivió cuando en otros lugares desapareció. El padre Miguel me había dado algunas pistas, pero yo necesitaba más. Necesitaba documentos, testimonios, evidencia histórica. Pasé los siguientes días en archivos, en la Biblioteca Franciscana de San Cristóbal, en registros parroquiales, en crónicas antiguas, y lo que encontré fue fascinante. La primera referencia documentada de una celebración de Nochebuena en México data de 1526. Fray Pedro de Gante, como ya mencioné, organizó una representación del nacimiento de Cristo con los indígenas recién convertidos. Pero lo interesante no es que la haya organizado, lo interesante es cómo la describió. En una carta al rey Carlos V, Fray Pedro escribió: los naturales recibieron con gran devoción la historia del nacimiento del niño Dios. Y cuando les dijimos que debíamos celebrarlo en la noche, ellos dijeron que así debía ser, porque la luz llega en la noche. Y cuando les mostramos cómo encender velas para iluminar el pesebre, ellos comenzaron a hacerlo con tal fervor que toda la ciudad se llenó de resplandor. Ese detalle me llamó la atención. La luz llega en la noche. Los indígenas lo dijeron, no los franciscanos. Ellos ya tenían esa noción, esa comprensión de que la luz más importante, la luz más significativa, es la que aparece en la oscuridad, no en el día, no cuando ya hay claridad, sino en la noche. Cuando todo está oscuro, busqué más y encontré referencias en códices mexicas, documentos que sobrevivieron a la conquista. Y allí, en esos textos antiguos escritos en náhuatl, encontré algo extraordinario. Los mexicas tenían una celebración llamada Panquetzalistli. Se celebraba en diciembre, justo alrededor del solsticio de invierno, y en esa celebración encendían fuegos, grandes fogatas que iluminaban la oscuridad, porque creían que el sol, que durante esos días parecía debilitarse, necesitaba ayuda, necesitaba que los humanos encendieran luz para recordarle que debía volver. Era una cosmología diferente, una teología diferente, pero el gesto era el mismo: encender luz en la oscuridad, hacer que la luz venciera las tinieblas. Y cuando los franciscanos llegaron con la historia de Cristo, los mexicas no vieron contradicción, vieron continuidad. Vieron que el nacimiento de Cristo era, de alguna manera, el cumplimiento de lo que ellos siempre habían intuido, que la luz divina llega precisamente cuando la oscuridad es más profunda. Esta conexión entre la tradición prehispánica y la tradición cristiana explicaba por qué la Nochebuena mexicana era tan única. No fue una imposición europea, fue una síntesis, un encuentro entre dos cosmovisiones que, aunque diferentes en forma, compartían una verdad fundamental: la luz vence a la oscuridad. Pero había algo más, algo que me inquietaba. ¿Por qué esta síntesis se conservó en México y no en otros lugares de América Latina? Argentina, Chile, Colombia, todos celebran Navidad, pero ninguno con la misma intensidad nocturna que México. Ninguno con ese ritual de esperar en la oscuridad hasta medianoche. Ninguno con esa explosión simultánea de luz. Encontré una posible respuesta en un estudio antropológico de los años 70. Un investigador francés llamado Jacques Lafaye había escrito sobre
lo que él llamaba la mexicanidad profunda. Argumentaba que México, más que cualquier otro país latinoamericano, había logrado una verdadera síntesis entre lo indígena y lo español, no una imposición, no una simple mezcla, sino una fusión profunda, una nueva identidad que honraba ambas raíces. Y esa síntesis se manifestaba precisamente en rituales como la Nochebuena, donde el solsticio de invierno indígena se encontraba con el nacimiento de Cristo católico, donde el fuego sagrado mexica se transformaba en las velas del pesebre, donde la cosmología prehispánica de luz y oscuridad se fusionaba con la profecía de Isaías, era brillante, era profundo y explicaba por qué lo que vi la noche del 24 de diciembre de 2025 no fue solo una celebración cultural, sino un acto profético heredado de siglos de memoria, de resistencia, de fe. Volví a Oaxaca el 28 de diciembre. Quería hablar de nuevo con doña Rosa. Quería preguntarle cosas que no había preguntado la primera vez. Llegué a su casa al atardecer. Ella me recibió con la misma sonrisa cálida. Don Juanjo, qué bueno que volvió, pensé que ya se había ido. Le dije que necesitaba preguntarle algo. Nos sentamos en el patio. El nacimiento todavía estaba montado en la sala, las luces parpadeando, el niño Jesús en el pesebre. Doña Rosa, le dije, ¿usted sabe por qué esperan hasta medianoche para colocar al niño? Ella pensó un momento. Pues así se ha hecho siempre. Mi abuela me enseñó, y a ella le enseñó su abuela. Es la tradición. Pero nunca se preguntó por qué. Insistí. Ella me miró con esos ojos sabios que tienen las personas que han vivido mucho. Mire, don Juanjo, yo no sé mucho de libros ni de historia, pero sé esto. El niño nació en la noche. Nació cuando todo estaba oscuro. Y cuando nació, todo se iluminó. Los ángeles, la estrella, todo. Así que nosotros hacemos lo mismo. Esperamos en la oscuridad y a medianoche, cuando el niño llega, encendemos todo. Porque así fue, porque así debe ser. Su explicación, tan simple, tan directa, era más profunda que todos los libros que había leído. Ella entendía, no con la cabeza, con el corazón, con la memoria ancestral que llevaba en la sangre, entendía que la Nochebuena no era solo recordar algo del pasado, era revivirlo, era hacerlo presente, era convertirse por una noche en aquellos pastores que velaban, en aquella María que esperaba, en aquel José que cuidaba, era ser parte del misterio. ¿Y las velas? Le pregunté. ¿Por qué tantas velas? Ella sonrió. Porque el niño es la luz del mundo, pues, y nosotros somos sus reflejos. Cada vela que encendemos es como decir, yo también quiero ser luz, yo también quiero iluminar la oscuridad. No podría haberlo dicho mejor, no con todas las tesis teológicas del mundo. Esa noche cené con doña Rosa y su familia. Comimos el recalentado, los platillos que habían sobrado de la Nochebuena, y mientras comíamos me di cuenta de algo. Esta familia, este pueblo, esta nación, había conservado algo que el resto del mundo había perdido, no solo una tradición, sino una comprensión profunda del misterio de la luz y la oscuridad, del nacimiento divino en medio de las tinieblas humanas. Y esa comprensión no venía de libros, venía de siglos de experiencia, de siglos de sobrevivir a la oscuridad, a la conquista, a la guerra, al dolor. México había aprendido en carne propia que la luz es más preciosa cuando nace en medio de la noche, que la esperanza es más real cuando surge del sufrimiento, que Dios se hace más presente cuando todo parece perdido. Hoy es 25 de diciembre de 2025. Han pasado apenas horas desde que México cumplió la profecía. Y mientras escribo esto, en la madrugada, todavía siento el peso de lo que presencié, porque no fue un evento aislado, no fue una coincidencia, fue el cumplimiento de algo que estaba escrito hace milenios y que se sigue cumpliendo año tras año en este país extraordinario. Pero queda una pregunta que me ha perseguido desde que entendí lo que estaba viendo. ¿Por qué? ¿Por qué México?
¿Por qué aquí y no en otro lugar? ¿Por qué este pueblo fue el elegido para conservar esta profecía viviente? He pensado mucho en eso y creo que la respuesta está en algo que el padre Miguel me dijo. México entiende la oscuridad. Este país ha vivido siglos de tinieblas, de dolor, de injusticia, de lucha, y sin embargo no se ha rendido. No ha dejado de encender luz, no ha dejado de esperar, de vigilar, de creer que incluso en la noche más oscura la luz puede aparecer. Esa resistencia, esa fe, esa memoria de dolor transformada en esperanza, eso es lo que ha mantenido viva la tradición. Eso es lo que ha permitido que anoche 80 millones de personas cumplieran la profecía de Isaías sin siquiera saberlo. Y hay algo más, algo que descubrí en mi última conversación con el padre Miguel antes de volver a Oaxaca. Le pregunté, ¿crees que alguien más sabe esto? ¿Crees que alguien más ha visto lo que yo vi? Él se quedó callado un momento. Luego me dijo, muchos lo han visto, pero pocos lo han entendido, porque para entenderlo necesitas dos cosas, conocer la Biblia y conocer México. Y muy pocas personas conocen profundamente ambas. Tenía razón. La mayoría de los mexicanos conocen la tradición, pero no conocen la profecía. Y la mayoría de los estudiosos de la Biblia conocen la profecía, pero no conocen la tradición mexicana. Yo tuve la fortuna de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las preguntas correctas, y por eso pude ver, pude entender, pero ahora que lo sé, ahora que lo entiendo, ¿qué hago con esto? ¿Me quedo callado? ¿Lo guardo como un secreto? ¿O lo comparto, lo cuento? A riesgo que me llamen loco, fanático, delirante, he decidido contarlo. Por eso escribo esto. Porque creo que el mundo necesita saber que las profecías no son cuentos del pasado, que se siguen cumpliendo, aquí, ahora, en formas que no esperamos, en lugares que no buscamos, en tradiciones que consideramos solo folclore. Y creo que México necesita saber también, necesita saber que lo que hace cada Nochebuena no es solo una costumbre heredada, es un acto profético, es el cumplimiento de palabras pronunciadas por Isaías en el siglo VIII a.C., es la materialización de la promesa de que la luz siempre vence a la oscuridad. Anoche, cuando vi a doña Rosa colocando al niño Jesús en el pesebre, a medianoche, cuando vi toda Oaxaca iluminándose simultáneamente, cuando sentí ese estremecimiento en el alma, supe que estaba presenciando algo sagrado, algo que trasciende la religión, la cultura, la historia, algo que toca lo eterno, porque eso es lo que hacen las profecías cuando se cumplen, no solo predicen el futuro, conectan el cielo con la tierra, lo divino con lo humano, lo eterno con lo temporal. Y México, cada 24 de diciembre, se convierte en ese punto de conexión, en ese lugar donde lo que fue profetizado se hace realidad, donde la palabra se hace carne, donde la luz se hace visible. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nacido en la oscuridad, para traer luz, para traer paz, para traer esperanza. Eso es lo que México celebra cada Nochebuena. No solo el nacimiento histórico de Jesús hace 2000 años, sino su nacimiento continuo, su presencia renovada, su luz que sigue brillando en medio de nuestras tinieblas contemporáneas. Y quizá eso es lo más profundo de todo, que la profecía no se cumplió solo una vez, se sigue cumpliendo cada año, cada Nochebuena. Cada vez que una familia mexicana enciende una vela y espera en la oscuridad, cada vez que a medianoche colocan al niño y todo se ilumina, la profecía es viva, no está muerta, no está enterrada en libros antiguos, está aquí, latiendo, respirando, iluminando. Hay un último detalle que necesito contar.
algo que vi la madrugada del 25 pero que no entendí hasta ahora. Después de que doña Rosa colocó al niño Jesús en el pesebre y las luces se encendieron, la familia hizo algo inesperado. Tomaron velas pequeñas, las encendieron y salieron a la calle. ¿A dónde van? Les pregunté. A compartir la luz, me respondieron. Los seguí. Caminamos por las calles del barrio y en cada casa que pasábamos hacían lo mismo, tocaban la puerta y cuando alguien abría le daban una vela encendida. Feliz Navidad. Que la luz del niño ilumine su hogar. Eso era todo. No pedían nada, no esperaban nada, solo compartían la luz. Y lo extraordinario es que no eran los únicos. En todas las calles, en todos los barrios, familias haciendo lo mismo, saliendo de sus casas con velas encendidas, compartiéndolas, multiplicando la luz. Era como ver una constelación humana, miles de puntos de luz moviéndose por la ciudad, conectándose, creciendo. En ese momento entendí algo más de la profecía. Isaías no solo dijo que la luz resplandecería, dijo que resplandecería sobre ellos. Plural, no sobre uno, sobre muchos, sobre un pueblo. Y eso es exactamente lo que vi. La luz no se quedó encerrada en una casa, se compartió, se multiplicó, se extendió. Lucas 11:33 dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La luz está hecha para ser vista, para ser compartida. Y México lo entiende. Cada Nochebuena, después de encender la luz en sus hogares, la sacan, la comparten, la multiplican. Es un gesto simple, dar una vela, pero es profundamente simbólico, porque dice, la luz que recibí no es solo para mí, es para ti también, es para todos. Y en ese gesto se cumple otra profecía más. Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. México, cada Nochebuena, se convierte en esa ciudad asentada sobre un monte, en esa luz que no se puede esconder. Porque desde el espacio, literalmente desde el espacio, se ve la diferencia. Imágenes satelitales muestran cómo México se ilumina de manera exponencial cada 24 de diciembre a medianoche, como si todo el país se encendiera de golpe. No es solo electricidad, es fe, es profecía, es luz compartida. Volví a la casa de doña Rosa pasadas las 3 de la madrugada. Todos estaban cansados, pero felices. Los niños dormían abrazados a sus juguetes nuevos. Los adultos conversaban en voz baja. Y el nacimiento seguía iluminado. Las velas seguían encendidas. La luz seguía brillando. ¿Por qué no apagan las velas?, le pregunté a doña Rosa. Porque el niño está aquí, me respondió. Y mientras esté aquí, la luz debe seguir encendida. Esas velas permanecerían encendidas, me explicó, hasta el 2 de febrero, hasta el día de la Candelaria. 40 días después del nacimiento, 40 días de luz continua. Otra conexión bíblica. Lucas 2:22 habla de cómo María y José llevaron al niño Jesús al templo 40 días después de su nacimiento para presentarlo al Señor. Y en México, las familias mantienen la luz encendida durante esos mismos 40 días, conservando el nacimiento, manteniendo viva la presencia del niño. Es asombroso, es sistemático. Es como si toda la tradición mexicana de Navidad fuera un manual viviente de cumplimiento profético. Cada gesto, cada ritual, cada detalle conectado con algún pasaje bíblico, no por diseño consciente, sino por memoria, por intuición, por fe heredada. Me senté en el patio de la casa. El cielo comenzaba a clarear. El 25 de diciembre amanecía. Y mientras veía las primeras luces del alba, pensé en algo curioso. La profecía habla de luz en la oscuridad, pero también habla de lo que viene después. Isaías 60 contra 19:20.
El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será el Señor por luz perpetua. Luz perpetua. Eso es lo que busca la Nochebuena mexicana. No solo un destello momentáneo, sino una luz que permanece, que se mantiene, que no se apaga. Por eso las velas siguen encendidas 40 días. Por eso las familias vuelven cada año a hacer lo mismo. Porque la luz no es un evento, es un estado, una forma de vivir, de resistir, de esperar. Estamos a 25 de diciembre de 2025. La madrugada está terminando, el sol está saliendo. Y México despierta después de haber cumplido, una vez más, la profecía de Isaías. 80 millones de personas que esperaron en la oscuridad, que encendieron la luz a medianoche, que compartieron esa luz con sus vecinos, que la mantuvieron viva hasta el amanecer. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué nos dice sobre la fe, sobre la profecía, sobre el misterio de Dios actuando en la historia humana? Creo que nos dice algo fundamental, que Dios sigue hablando, sigue actuando, sigue cumpliendo sus promesas. No solo en eventos extraordinarios, espectaculares, imposibles de ignorar, sino también en lo cotidiano, en las tradiciones, en los rituales que repetimos sin entender completamente por qué. México, sin saberlo, ha conservado uno de los testimonios proféticos más puros del mundo. Cada Nochebuena, este país se convierte en un testigo viviente de que las palabras de Isaías no eran solo poesía, eran realidad, son realidad. Seguirán siendo realidad mientras haya familias que esperen en la oscuridad y enciendan luz a medianoche. Y quizá eso es lo que más me ha impactado de todo esto. No solo el descubrimiento intelectual, no solo la conexión histórica, sino la humildad del cumplimiento. Porque si Dios hubiera querido que el mundo supiera que esta profecía se cumple en México, habría enviado señales obvias, ángeles en el cielo, voces audibles, milagros innegables, pero no lo hizo. Dejó que se cumpliera en silencio, en la intimidad de los hogares, en la sencillez de las velas encendidas, en la paciencia de las familias que esperan, porque así es como Dios actúa, no con espectáculo, con susurros, con gestos pequeños que contienen significados enormes. Anoche, mientras veía a doña Rosa colocando al niño Jesús en el pesebre, me di cuenta de algo. Ella no necesitaba saber que estaba cumpliendo una profecía para que el cumplimiento fuera real. Su fe era suficiente. Su tradición era suficiente. Su espera en la oscuridad era suficiente. Y quizá ese es el mensaje más profundo, que no necesitamos entenderlo todo para ser parte del plan de Dios. No necesitamos tener todas las respuestas. No necesitamos conocer todas las profecías. Solo necesitamos hacer lo que nos fue enseñado. Esperar con fe, encender luz en la oscuridad, compartir esa luz con otros. El resto, Dios lo hace. Miro hacia la ventana, el sol ya salió completamente. Las calles de Oaxaca están vacías. Las familias duermen después de la larga vigilia, pero en cada casa, en cada hogar, las velas del nacimiento siguen encendidas. La luz sigue brillando y seguirá brillando 40 días más. México acaba de hacer algo extraordinario la noche del 24 de diciembre de 2025. Cumplió una profecía de 2700 años. Lo hizo sin fanfarrias, sin anuncios, sin proclamaciones. Lo hizo como lo ha hecho durante 500 años, con humildad, con fe, con luz en medio de la oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Lo vi, lo presencié. Estuve allí y ahora tú lo sabes. Si algo te conmovió en este relato, si algo resonó en tu interior, te invito a que la próxima Nochebuena, donde quiera que estés, hagas lo mismo. Espera en la oscuridad.
Enciende una vela a medianoche y recuerda que la luz siempre vence a las tinieblas, siempre. Lo que México hizo anoche no fue casualidad, fue profecía, fue cumplimiento, fue un recordatorio de que Dios sigue actuando en la historia, que sus palabras no caducan, que lo que prometió lo cumple, hoy, mañana, siempre. Que la luz que nació en Belén hace 2000 años y que renace cada Nochebuena en México ilumine también tu vida, donde quiera que estés, cuando quiera que sea.